palabra al Comité Mixto Humanista Liberal Poder Ecologista Verde. Tiene la palabra el diputado Tomás Hirsch por 5 minutos. Gracias, Presidenta. La tortura es un atentado tan grande a la dignidad humana que la propia Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, degradantes e inhumanos dice explícitamente que ni siquiera circunstancias límites, como una guerra o cualquier emergencia interna o pública, va a poder invocarse para justificar estas prácticas aberrantes e inhumanas. Y por otro lado, en cuanto a las víctimas de la tortura, la propia Convención señala expresamente que los Estados deberán garantizar a las víctimas la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación. Eso no ha sucedido en Chile. No ha habido la reparación que corresponde para quienes sufrieron la tortura, la prisión política y, por cierto, para quienes también fueron asesinados, ejecutados y desaparecidos. Si realmente estamos en contra de la tortura, debemos salir de los discursos hipócritas y avanzar en reconocer que en nuestro país hubo chilenos que asesinaron y que torturaron a otros chilenos, que en Chile se asesinó a inocentes, se torturó a mujeres embarazadas y, tal como describió la diputada Carmen Hertz, se cometieron horrorosidades, atrocidades que son casi imposibles de ser descritas. Se ocuparon animales para violar a detenidos políticos. Y si admitimos que no hay enemigo interno o seguridad nacional que justifique estas prácticas, entonces hay que ofrecerle a las víctimas no solo justicia, sino también toda la reparación y la rehabilitación necesaria, porque la tortura no solo es un cruel daño o un terrible daño que se le hace a la víctima o a sus familiares, sino que es un daño que se le infringe a toda nuestra sociedad. Entonces, de verdad que es incomprensible que el Estado chileno, que el gobierno actual, no atienda las mínimas demandas de las agrupaciones de presos políticos y víctimas de torturas. Y peor aún, es muy lamentable que por omisiones del gobierno pasado y por acciones del actual se le presenta ante la opinión pública como si fuera un problema de pesos más, que de pronto no tienen los recursos para algo que es tan importante y tan relevante, y sí los tienen para otras cuestiones donde ni siquiera lo discuten. Cuando los torturadores, los violadores y los asesinos gozan de privilegio en cárceles de 5 estrellas, cuando asesinos como Miguel Krasnov, Fernando Torres Silva, Álvaro Corbalán, no solo no han sido degradados, manteniendo sus cargos y sus honores militares, sino que reciben insultantes pensiones de 2 o 3 millones de pesos mensuales. Entonces uno legítimamente debe dudar de estos discursos oficialistas que hipócritamente condenan de pronto la tortura, la desaparición forzada y los prisioneros políticos. Uno legítimamente duda si se ha entendido que la tortura es inaceptable y que no tiene justificación alguna y que hay que hacer las reparaciones que correspondan. Las víctimas de la tortura no pueden seguir esperando. Son cerca de 40.000 casos calificados, de los cuales más de 10.000 ya han fallecido, esperando una justicia mínima y una reparación. Durante años ellos han trabajado una agenda de reparación. Son solo 10 puntos, todos absolutamente razonables y posibles de llevar adelante si es que hubiera una mínima voluntad política. Nosotros los humanistas pensamos y creemos en la posibilidad de cambio, de asumir fallas y equivocaciones y emprender un nuevo futuro. Pero lamentablemente hoy día el ministro se farreó una oportunidad histórica para resarcirse de los errores de los que la derecha fue autora y fue cómplice. El ministro tuvo la oportunidad de hacer suyos los avances civilizatorios que son comunes e indiscutibles en cualquier país civilizado. Hoy el ministro se farreó una posibilidad de demostrarle al mundo que la derecha chilena había dejado de ser la derecha cavernaria, pero lamentablemente escuchaba un ministro que no fue capaz de responder la pregunta fundamental: ¿por qué se retiró este proyecto y por qué no se les da la reparación que corresponde a las víctimas? Escuchamos un discurso grandilocuente, pero que en definitiva no ha respuesto a una demanda profunda. ¿Queremos unidad nacional? ¿Queremos mirar al futuro? Entonces hagamos lo que hay que hacer, pues, ministro: justicia, verdad, reparación a todas las víctimas
y a todos los expresos políticos ahora. He dicho, señora presidenta. Corresponde a continuación el uso de la palabra al Comité de Evolución Política. Tiene la palabra el diputado